No dejemos nunca de cantar, hermanos. Cantar es muy importante porque el canto, dice la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eh, el canto es muy importante, tiene una acción en nuestras vidas, en nuestra emoción, que a veces, hermanos, por culpa de las dificultades y por culpa tal vez de no tener la suficiente fe, lo que deberíamos tener en el Señor, se ven afectadas. Pero el canto, hermanos, es como un ungüento también que nos ayuda a estar confiados en el Señor. Nosotros vemos a Jesús cantando. Cuando lo vemos en la cena, en la última cena, lo vemos que ellos cantaban el himno, cantaban himnos a Dios. Nosotros vemos a los apóstoles cantando alabanzas, también en el primer siglo. Nosotros vemos al apóstol Pablo profiriendo alabanza en muchas de sus cartas, y aún Pablo cantando en la cárcel, en medio de las dificultades, con el cepo en sus pies. Y el canto es muy importante, hermano. No dejemos nunca de cantar. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio que venimos tratando. Y para los que están en sintonía a esta hora, y los que vienen tal vez colocando la conexión apenas hace un momento, por primera vez, que han sido invitados, pues estamos estudiando la carta de Filipenses y ya estamos en el capítulo 4 de esa maravillosa carta. Hemos visto, hermanos, pasajes muy importantes, enseñanzas muy importantes que Dios nos tiene a cada uno de nosotros y que esperamos que podamos seguir practicándolas como Dios quiere. Estamos en el capítulo 4 y veíamos, hermanos, en la clase pasada los versículos 4 y 5. El versículo 4 que nos hablaba del regocijo. Después de que Pablo ha exhortado a unas hermanas a que se pongan de acuerdo, a que haya mediación en dificultades que hay en la iglesia del Señor, con relaciones que no deberían de estar rompiéndose, pues Pablo exhorta a los hermanos a regocijarse, la importancia del regocijo, la importancia de mantenerse, porque en el original esta palabra regocijados en el Señor, yo lo decía, significa manténganse siempre regocijándose, manténganse siempre alegres, que es la versión que leíamos el miércoles pasado, una versión actual donde dice alégrense siempre en el Señor. La alegría de nuestro ser interior que se tiene que ver reflejada en nuestra vida, aún en medio de las dificultades, porque Pablo aquí, cuando está escribiendo la carta, está escribiéndola en medio de la prisión. Él está prisionero, ¿sí? Y él está pasando por dificultades, pero eso no le quita a él el gozo, eso no le quita a él la alegría. Y eso es algo que no se puede robar, que ningún soldado de aquella época podía robarle a Pablo, la alegría, y que ninguna circunstancia en nuestras vidas debería de robarnos. Las dificultades no tienen por qué robarnos el gozo. Y también, hermanos, veíamos la importancia también de comportarnos, conducirnos ante las personas de afuera y ante nuestros hermanos, el mostrar gentileza. Veíamos, hermanos, la parte de la gentileza, que significa ser amable, actuar con gallardía, con amabilidad, con afectuosidad, con afabilidad ante las personas. Y lo veíamos que debíamos de ser gentiles en nuestras palabras, ¿sí? En nuestras acciones, en nuestras reacciones, en todo lo que hacemos. Importantísimo eso, hermanos, que nosotros mostremos la gentileza. El versículo 5 del capítulo 4, que es el que estamos viendo, capítulo 4 de Filipenses, vuestra gentileza sea conocida. No tenemos que tapar, hermanos, no tenemos que esconder nuestra forma de ser, porque en realidad, hermanos, necesitamos más que proferir
que somos cristianos necesitamos demostrar que somos cristianos. Nosotros somos cartas abiertas, o como decía un predicador que dijo una vez, que nosotros los cristianos somos sermones andantes. Nosotros somos sermones andantes. Vamos por el mundo predicando con nuestra vida también, con nuestra forma de actuar, de hablar, de dirigirnos a los demás, de reaccionar frente a los demás, a las dificultades, a las circunstancias. Hoy vamos a ver, hermanos, el versículo 6. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 6? Bueno, es muy apropiado para la época, es muy apropiado para la situación de hoy en día que estamos viviendo, ¿sí? Nosotros vivimos en estos momentos y tal vez aún antes de que iniciara esto de la pandemia por el COVID-19, aún antes de eso, las personas siempre han vivido, el mundo siempre ha vivido, y sobre todo en estos últimos tiempos, preocupado. La preocupación es algo que viene desde el inicio del mundo, porque no es algo nuevo, no es algo que sea que se dé por las circunstancias de la sociedad o por la economía, pero sobre todo se ha incrementado, digamos que se ha concentrado más en esta época, ¿no? Porque nosotros vivimos en un mundo constante de preocupaciones, de estrés, de desasosiego, de angustia, de ansiedad, ¿sí? En donde las personas, inclusive hay más personas enfermas por el estrés y las enfermedades que las preocupaciones que esta ocasionan, que las que hay hoy por el COVID-19, ¿sí? Hay más personas. Entonces, si uno se pone a comparar, bueno, el COVID-19 lleva, según la última cifra, había ayer 127.000 muertos y casi ya 2 millones de personas contagiadas con esta enfermedad, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esa cifra es muy pequeña frente a las personas que hoy en día, en estos momentos, están padeciendo enfermedades que son consecuencia de las preocupaciones, del estrés, ¿sí? Y de las diferentes ansiedades que el mundo tiene por diferentes razones, ¿sí? Porque ellas ocasionan diferentes colapsos en el hombre. La hipertensión es una de ellas, ¿sí? El tabaquismo, ¿sí? Cuando la persona está ansiosa y empieza a fumar, ¿sí? El alcoholismo, que no es una enfermedad, no es una adicción, pero que todas estas cosas son simplemente ramas que se han desprendido de una raíz principal en el ser humano, y es la preocupación, la ansiedad, el estrés, ¿sí? Nosotros, pues, como les decía, vivimos en un mundo cargado de muchas preocupaciones. Pero dirá alguno, bueno, no se preocupe, dice el pasaje, ¿no? Por nada estéis afanosos. Y vamos a ver ahora algunos pasajes de eso. Pero podrá decir alguno, bueno, pero ¿cómo no preocuparnos? ¿Sí? ¿Cómo no preocuparnos si esta vida, eso es algo que es parte de la vida, las preocupaciones, ¿sí? Y un predicador decía que hay 3 clases de personas en el mundo: las que tienen problemas, las que han tenido problemas y las que van a tener problemas. Escuche bien, las que tienen problemas, las que han tenido problemas y las que van a tener problemas. Ahora, preguntémonos, ¿en cuál grupo estamos nosotros? En alguno de esos grupos, ¿sí? Porque me incluyo, ¿no? En alguno de estos grupos estamos. O tenemos problemas, o hemos tenido problemas, o sin lugar a duda, hermanos, vamos a tener problemas, dificultades. Y Jesús mismo lo dijo. En Juan, él dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido el mundo. Así que no debemos, hermanos, quitar el hecho y la verdad absoluta de que tendremos preocupaciones en nuestras vidas y que por lo tanto toca afrontarlas, toca lidiar con ellas, pero sobre todo, hermanos,
toca, o más bien, Dios nos manda, porque esto que vamos a ver es un mandato de Dios, es una exhortación a que hagamos esto, a que no vivamos en un estado de preocupación. Si bien es cierto, en nuestra vida hay preocupaciones, hay dificultades, hay ansiedades, si bien es cierto, Dios quiere que nosotros no vivamos, Dios quiere que nosotros no vivamos en el estado de la preocupación. Una cosa muy diferente es que usted y yo tengamos preocupaciones y que hagamos algo y que simplemente sea algo que nos suceda en un momento y nos acordemos de la palabra de Dios, oremos y presentemos a Dios nuestras preocupaciones y bueno, hasta allí. Y otra cosa muy diferente es que vivamos en un estado permanente, ¿sí? Donde creamos un montón de dificultades porque no solo afecta nuestra vida, no solo afecta nuestra salud, no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también afecta a las personas que nos rodean, ¿sí? Porque una persona preocupada, estresada, ansiosa, pues es una persona que tiende a comportarse de una manera diferente a lo que normalmente se comporta cuando está relajada, cuando está tranquila. Porque muchas personas puede que se depriman, otras personas puede que lloren mucho, otras personas puede que se vuelvan agresivas, otras personas puede que se les salga ese Hulk, ¿sí? Que hay por dentro, y diferentes reacciones hay que no deberían ser de los cristianos. Pero el pasaje nos está diciendo algo muy importante, nos está diciendo por nada. Escuche bien, la palabra por nada. La palabra por nada, lo decía alguna vez nuestro hermano que nos dirige en las predicaciones, nuestro hermano Albert, que en el griego esta palabra por nada significa por nada. Entonces, ¿por nada incluye algo? No incluye nada. Es decir, por ninguna cosa, no hay nada que esté incluyendo la palabra por nada. No hay nada que se esté exceptuando, sino que simplemente es por nada. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas? Bueno, está la familia, está la economía, está la salud, está la situación actual que estamos viviendo, está la situación de tal vez las personas que nos rodean, familias, el trabajo, y dice la palabra allí, por nada estéis afanosos. La palabra allí, afanosos, es la palabra también preocupados. Jesús habló, hermanos, sobre el afán y sobre la ansiedad. Jesús habló sobre eso. Vamos a leerlo, porque es muy importante que nosotros veamos qué fue lo que dijo Jesús también acerca del afán, de la ansiedad y de las preocupaciones. En Mateo, capítulo 6, vamos al libro de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 25 en adelante, donde dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lo primero que nos está diciendo Jesús allí es algo muy importante que debe de estar en nuestras vidas. Y es que Jesús está hablando de que nuestra vida aquí en el mundo no es tan importante como realmente la verdadera vida que tenemos. Nuestra vida en este mundo requiere alimento. Nuestro cuerpo en este mundo requiere vestido. Pero la Biblia aquí dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Sí? Hay otra vida. Existe una vida más allá y más importante en nuestra vida, valga la redundancia, que esta vida material. Y Jesús está diciendo, no se preocupen, no se afanen. Y miren lo que dice, miren las aves del cielo, que no siembran,
ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Otro segundo punto que debemos entender es el valor que tenemos para Dios. El valor que tenemos para Dios debe hacernos confiar al hecho de que nuestra vida es más valiosa que todos los demás seres que también viven y que también son valiosos para Dios y deben ser valiosos para nosotros, pero que el ser humano, el hombre, es en su máximo esplendor la mayor creación, ¿sí? El ser humano, porque es el ser humano quien hace todo para que también la naturaleza pueda coexistir también. Y fue creada la naturaleza para servir al ser humano, ¿sí? Entonces miren, hermanos, cómo Dios nos da el valor, y eso es algo muy importante, y por eso es que no debería haber afán. ¿Y quién de vosotros, versículo 27, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ahora, yo no puedo decirle a mi cuerpo, bueno, cuerpo, necesito crecer 1 centímetro más. Bueno, algunos dirán, bueno, pero ¿para qué más, no? ¿Sí? Sabiendo que el hermano Juan Carlos es bastante alto. Pero yo no podría decirle a mi cuerpo, bueno, cuerpo, necesito que crezcas. Ni ninguna persona puede acelerar el proceso del crecimiento en su vida. El proceso del crecimiento es un proceso natural que se da por el hecho de que nosotros estemos vivos. Pero ninguno, dice, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo. ¿Sí? Y dice el versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y miren lo que dice el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Miren, hermanos, nosotros tenemos que hacer la diferencia. Mientras el mundo puede que esté afanado, esté ansioso, preocupado, angustiado, estresado, porque es que no sabe, porque qué va a pasar con la economía y después de esta cuarentena, qué va a pasar, y si algunos se van a quedar sin trabajo, y que muchas empresas van a quebrar, y que mire que ahora la economía va a decaer, y cuántas cosas más. Las personas están angustiadas y afanadas. Hermanos, nosotros, los cristianos, no debemos actuar como actúan las personas del mundo. Los gentiles actúan así, los gentiles se afanan, los gentiles se angustian. Nosotros, hermanos, dice el pasaje, no debemos estar afanados. Nosotros no debemos vivir con preocupaciones. ¿Saben lo que significa la palabra preocupación? La palabra pre es una palabra que está antes, ¿sí? Y significa antes de la palabra pre, ¿sí? Y la palabra ocupación, pues de ocuparse, ¿no? Ocuparse antes. Nosotros, hermanos, la preocupación no debe estar porque primeramente nosotros no somos los que tenemos control de nada en este mundo, lo tiene Dios. Segundo, nosotros no tenemos el control del tiempo del mañana. Alguno dirá, bueno, vamos a hacer mañana esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, pero nosotros no sabemos si habrá un mañana. ¿Sí? Y Jesús mismo lo dice allí en Mateo capítulo 6.
no os preocupéis, pues, por vuestra vida, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán, basta cada día su propio mal. Nosotros no sabemos ni tenemos control por el futuro. Tal vez podemos prepararnos, tal vez podemos planificar muchas cosas, hacer planes, y está bien, no quiere decir de que no los hagamos, pero nosotros no tenemos control sobre el futuro, sobre el tiempo. Nosotros vivimos según el tiempo nos da. Y el tiempo que está en estos momentos es ahora, en estos momentos, hoy, 15 de abril. Y que son las 7:36 de la noche y que simplemente debemos vivir este día. No nos preocupemos por el del mañana, porque es que mañana vamos a tener nuestro propio afán. Si nosotros nos afanamos hoy y estamos mentalmente, emocionalmente preocupados por el de mañana, pues vamos a tener doble preocupación, porque estamos preocupados por el de hoy y al mismo tiempo estamos preocupados por el de mañana. Y no creo que Dios quiera eso, que nos afanemos por el de mañana, sabiendo que ni siquiera ha amanecido. Preocupémonos por el de hoy. Si basta cada día su propio afán, cada día tiene su propio afán y cada día nosotros lo vivimos según las pruebas que se nos presentan en nuestro diario vivir. Pero hermanos, importante eso que dice Jesús y que es doctrina básica del Señor. Porque el estar preocupados nos enferma, nos llena de miedos. Sí, la persona que está preocupada está llena de miedos, porque está angustiada. ¿Y qué va a hacer mañana? ¿Y qué va a suceder este otro día? ¿Y qué va a pasar en este otro mes? Y se llena de miedos, de temores. ¿Sí? Pablo no dijo entonces, ni Jesús ni Pablo, no dice que no hagamos frente a los problemas. No dice que simplemente no nos preocupemos por buscar el alimento, ¿no? Porque aún las aves tienen que volar y buscar el alimento, pero Dios se los da. ¿Sí? No dice Jesús que nosotros no hagamos nada frente a las dificultades o los problemas. Pero lo que está hablando Jesús es un término o en un estado espiritual, ¿sí? En un estado interior, que los problemas de las dificultades no nos perturben interiormente. Y por eso un dicho muy popular que hemos escuchado, y lo he escuchado muchas veces de muchos hermanos, es que no digas a Dios cuán grande es tu problema, sino a tu problema cuán grande es Dios. Porque en realidad eso es lo que Dios quiere. Miremos, hermanos, lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice ese pasaje en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Miren lo que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, vivimos en ansiedad. Bueno, la Biblia dice que debemos echar, y la palabra echar está indicando es descárguese. No siga cargando con ese peso. No siga cargando con ese peso de la preocupación, de la ansiedad, del afán, del estrés. Sino, descárguese. Ahora, la palabra afanoso en Filipenses capítulo 4 viene de la palabra griega merizo, que significa llevar en diferentes direcciones. ¿Sí? Y en realidad la mente o la persona, la mente ansiosa, es una mente que está en diferentes direcciones. Note usted, hermano, que la persona preocupada, la persona que está afanada, piensa en muchas cosas.
y piensa una cosa y piensa la otra y empieza a hacer cálculos y esto voy a hacer y esto voy a hacer y no deja de pensar y se distrae fácilmente y no tiene sosiego y está inquieta esa persona. La persona afanada, ¿sí?, va en diferentes direcciones, va de aquí, va para allá. Usted ha visto a las personas que están tan afanadas que inclusive caminan de un lugar para otro, ¿sí?, no se quedan quietas, no están reposadas, hablan rápidamente, están en un constante, como un carro que no tiene control, en una constante aceleración, y llevan una vida acelerada. Y esas son las personas que, hablándolo a manera de clínica, son las personas que tienden a sufrir de hipertensión, que tienden a sufrir de infartos, ¿sí?, que tienden a sufrir de problemas cardíacos, porque su vida misma los ha llevado a una aceleración del organismo, y que los ha llevado a esa aceleración del organismo. Eso provoca en el hombre, en el cuerpo, una manifestación, porque nuestra parte interior, nuestro cuerpo manifiesta una situación interna. Es que nuestro cuerpo es simplemente el estuche de nuestro espíritu, y nuestro cuerpo es simplemente un revelador de lo que hay en nuestro interior. Entonces, muy importante, hermanos, que nosotros tengamos paz, porque sin la paz de Dios, pues en realidad no vamos a poder tener lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así que, ¿qué debemos hacer? Bueno, allí el pasaje nos está diciendo muy claro. El versículo 6 dice: si no sean conocidas, Filipenses 4:6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nosotros, hermanos, tenemos que, en vez de manifestar en nuestra vida todas estas cosas que les he dicho anteriormente sobre el afán y la ansiedad, debemos más bien es ir a la clave más importante para quitar en nuestras vidas el afán y la ansiedad. Ese va a ser el antídoto para nuestras vidas. Ese va a ser la fuente reparadora en nuestro ser interior, y es la oración. La oración es poner todo delante de Dios. Miren, hermanos, para mi propia experiencia, y yo no sé si usted, yo sé que a usted le ha pasado también, yo creo que a todos nos ha pasado, cuando hemos tenido, cuando hemos sentido momentos difíciles, de dificultades, de problemas, de no saber qué hacer, oramos, y cuando oramos sentimos que un peso se nos quita encima, sentimos una paz, sentimos como que algo nos aliviana, y sentimos, hermanos, que Dios está respaldándonos, está ayudándonos en medio de todas las situaciones que nos están sobreviniendo. Así que la clave más importante, una de las claves más importantes, ¿sí?, una de ellas para la vida del cristiano, es la oración, ¿sí? Es poner todo en las manos de Dios, tanto nuestro presente como también nuestro futuro, porque no podemos hacer nada frente al futuro. Simplemente lo que tenemos que hacer es presentar a Dios nuestras peticiones. Ahora bien, dice allí, si no sean conocidas vuestras peticiones. La palabra peticiones nos está indicando algo. La palabra petición nos está diciendo a nosotros es: miren, sea muy específico en la oración. Hable con Dios, pero hable de una manera específica. Dígale lo que usted siente, lo que lo agobia, lo que lo está martirizando, lo que lo está mortificando, si se puede decir, ¿sí?, lo que está haciendo que en su vida no haya paz, lo que está haciendo que en su vida haya estrés, pero dígaselo específicamente. Tenemos que ser específicos, debemos ser muy específicos. Nosotros necesitamos enfocar nuestra oración. Hay muchas oraciones que cuando las hacemos son muy generales, quedan en una atmósfera de una nube
no enfocada, muy gaseosa, donde no enfocamos en realidad qué es lo que queremos decirle a Dios. Y aunque Dios sabe qué es lo que queremos decirle, y aunque Dios sabe aún antes de que nosotros las pronunciemos, aún así Dios quiere que nosotros seamos específicos. Pero no solamente la palabra peticiones nos da la idea de que seamos específicos, sino que la palabra peticiones nos está diciendo también que son peticiones, no exigencias. Muy importante, hermanos, que nosotros tengamos a bien a colocar delante de Dios peticiones, no exigencias. ¿Por qué? Porque muchas personas hoy en día, en muchos grupos, lamentablemente, se maneja la idea de el declara, reclama, exígele, y como que si Dios fuera nuestro sirviente o quien nos hace los favores a nosotros porque nosotros se los exijamos a Dios, ¿sí? Y como que Dios pues, esté obligado, ¿sí? Recordemos el ejemplo de Jesús en Mateo capítulo 26. Jesús le pidió a Dios, y creo que es uno de los mayores ejemplos en nuestra vida como para ver una petición. En Mateo capítulo 26, creo que ustedes lo han leído mucho ya, lo hemos leído varias veces, cuando Jesús ora en Getsemaní, en el capítulo 26, versículo 38, dice que él tomó a Pedro y a Juan, ¿sí?, a los dos hijos de Zebedeo, y se fue, ¿sí?, a orar a una distancia de ellos. Y Jesús dijo en el versículo 38, les dijo a ellos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire que el más claro ejemplo de orar pidiéndole a Dios lo tiene Jesús, ¿no? Él oró pidiéndole, no exigiéndole al Padre. Bueno, Padre, te exijo que me hagas esto y que hagas aquello, ¿no? No se trata de exigir, no se trata de que Dios sea como un cajero automático, que cuando nosotros le pedimos al cajero que nos dé plata es que Él nos tiene que dar, porque es que yo tengo dinero allí y tiene que darme la plata, porque Dios no es un cajero automático donde nosotros podemos exigirle a Él que nos dé lo que nosotros necesitamos. No, Dios es Dios, y por eso tenemos que colocar en nuestras vidas nuestras peticiones, no nuestras exigencias. Y nuestras peticiones delante de Dios tienen que ser muy humildes, de mucha humildad, de mucha humillación, colocando si fuera la voluntad de Él, porque así nos lo enseñó Jesús. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieras. Así que, hermanos, es muy importante que en nuestra vida haya eso de las peticiones, no exigencias. Ahora, también está la palabra oraciones, que la palabra oraciones en el griego es proseuche, que es dirigirnos hacia Dios. Van dirigidas hacia Dios, ¿sí? No van dirigidas hacia otra persona, sino hacia Dios, porque Dios es el único que puede ayudarnos en los momentos y en las dificultades. Y Jesús nos enseña, hermanos, la necesidad de orar siempre y de no desmayar, sino de presentar a Dios oraciones. Por eso, en el libro de 1 Timoteo, que estamos estudiando el grupo de colaboradores, en 1 Timoteo, capítulo 2, se nos enseña algo muy importante acerca de la oración. Miren, capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Es muy importante, hermanos, que nosotros hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias a Dios. Si estamos orando es hacia Dios y para Dios. Pero también dice ruegos, con todo ruego, dice el pasaje en Filipenses, ¿no? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Delante de Dios con toda oración y ruego. Esta palabra, hermanos, nos está indicando clamor, petición insistente, ¿sí? Eso nos da a entender, hermanos, la palabra ruego nos está dando a entender que no debemos desconfiar ni dejar de orar por algo que estamos pidiendo a Dios insistentemente. Recordemos la parábola de la viuda y el juez injusto. Cuando la viuda constantemente le estaba pidiendo al juez que le hiciera justicia y no desmayaba. Ahora, esa palabra ruego nos está diciendo, clama, no dejes de insistir, pide. Y Jesús mismo lo enseñó cuando nos dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide, recibe, y a todo el que se le llama, se le abre la puerta. Hermanos, nosotros necesitamos ser muy perseverantes. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida como cristianos nos cansamos fácilmente de pedir algo? Yo soy uno que me ha pasado, ¿no? Que pedimos algo una vez, 2 veces, 3 veces, pero como vemos que como que ya no se nos dio, y porque nosotros somos así, ¿no? Somos muy inmediatistas, es la palabra. Nosotros nos gusta todo así, ¿sí? Y vivimos en una sociedad así, que todo necesita ser rápido. La comida express, todo rápido, los resultados rápidos, productividad rápida, todo hacerlo rápido. Y nos hemos vuelto así también en la oración. Todo lo queremos así, rápido. Pero el ruego nos está dando a entender, mire, ruega, coloca el clamor delante de Dios, inclínate, pero también insiste, ruega. Los que tenemos hijos tenemos este claro ejemplo de el ruego. Cuando nuestros hijos nos ruegan por algo, ellos constantemente están respirándonos en el cuello, sofocándonos, diciéndonos que hagamos eso que ellos quieren, ¿sí? Y nos están diciendo, y por la mañana se levantan diciendo eso, y al mediodía y por la tarde insisten. Muchas veces nosotros cedemos ante su insistencia, ¿sí? Y a veces hasta equivocadamente cedemos a su insistencia, porque no deberíamos hacerlo. Pero hay otras cosas en las cuales sí. Ahora, si nosotros somos así en nuestra vida, pues cuánto más, ¿sí? Cuánto más Dios quiere en nuestras vidas que nosotros le insistamos, que le roguemos, ¿sí? Y que presentemos nuestras peticiones a Dios con ruego, porque necesitamos rogar y porque necesitamos colocar en la presencia del Señor el ruego. Así que roguemos, hermanos, porque así nos lo enseña la palabra de Dios. Pero no tan solo aparece allí el ruego, sino que dice con acción de gracias. Esa palabra con acción de gracias, hermanos, nos da a entender algo también. Y es que debemos, hermanos, en la oración aprender a orar, a dar gracias y a seguir dando gracias en todo momento. Porque solamente Dios sabe el propósito para cada cosa, y todas las cosas, dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos, tenemos que dar gracias en todo momento, porque las situaciones que estemos pasando, las dificultades y los problemas que estemos pasando, pues todo eso nos va a ayudar para bien. No hay por qué sentirnos desagradecidos con Dios. Hay mucha gente que sí es muy desagradecida y llevan no a Dios peticiones, ruegos, sino que llevan quejas.
¿sí? Llevan quejas a Dios. Y aunque la Biblia dice en Salmos que nosotros presentamos nuestras quejas a Dios, David fue uno, dice que él presentaba su queja ante Dios, estamos siempre para agradecer y debemos estar siempre dispuestos para agradecer a Dios en todo momento. Porque así Dios quiere que lo hagamos, que no solamente que roguemos, que pidamos, sino que seamos agradecidos en todo momento, por todas las cosas, por todas las dificultades que tengamos. Hay que dar gracias a Dios por lo bueno y también por lo que no es tan bueno. Pero por todo hay que dar gracias. Y eso es una manifestación que debe ser también muy, muy clara en los hijos de Dios, el agradecimiento. Debemos ser agradecidos en la oración y en todo momento. Todo tiene un propósito, hermanos. Muchos se están quejando hoy en día, muchos están inclusive protestando contra el gobierno, contra las instituciones, contra los políticos, que mire la situación y que mire y en las empresas y todo lo demás. Pero nosotros tenemos que aprender a dar gracias. Gracias Dios por esta situación que estamos pasando. Gracias Dios por la abundancia, gracias por la escasez, gracias por las dificultades, gracias por las bendiciones, gracias por estos que nos está pasando hoy en día, donde tenemos que confinarnos porque no podemos reunirnos como iglesia todavía, porque no podemos salir, tal vez a hacer alguna labor, una visita o qué sé yo, tantas cosas, y tal vez podía eso ocasionarnos quejas. Pero la Biblia dice que debemos siempre mantener con acciones de gracias a Dios. Pero termino, hermanos, con el versículo 7, porque ahí vamos a terminar nuestro estudio en esta noche. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno, hermanos, es que nosotros en nuestra vida como cristianos tengamos presente que solamente la paz de Dios la podemos encontrar a través de Dios, a través de Jesús, ¿sí? Y esa paz, dice allí, sobrepasa todo entendimiento. En otras versiones, esa palabra sobrepasa todo entendimiento dice, va más allá de nuestros pensamientos. Es decir, nuestra mente finita, porque nuestra mente es finita, no alcanza a comprender la paz para que en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, podamos sentir paz. Pero hermanos, contextualicemos un poco el pasaje. El pasaje nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solamente la paz de Dios será o se verá en nuestras vidas cuando cumplamos eso que estudiamos el miércoles pasado también, cuando estemos regocijados, cuando actuemos de una manera correcta ante los demás con gentileza y cuando no estemos preocupados ni afanados, sino que oremos y nos descarguemos en Dios, entonces vamos a obtener paz. La paz de Dios, hermanos, no es la paz que el mundo ofrece, porque el mundo cree que la paz, para las personas, la paz es la ausencia de dificultades, la ausencia de problemas, la ausencia de adversidades. Y realmente la paz no es eso. La paz, hermano, va mucho más allá de que simplemente tengamos ausencia de problemas, de dificultades o de guerras. Si no, preguntémosle a Pablo, ¿cómo está Pablo en estos momentos? Está preso. Y aún así puede estar en paz. ¿Cómo estuvo Jesús horas antes de que fuera crucificado? Con muchas angustias, con muchas dificultades, a pesar de que lo iban a matar, a pesar de que lo iban a crucificar y que ya estaba planeado por Dios, pero él tenía paz. Y vamos a leerlo, hermanos, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, donde vamos a ver que la paz de Dios va mucho más allá de lo que este mundo puede
ofrecer. En el capítulo 17, vamos a leer el capítulo 16. Capítulo 16, versículo 16. Miremos el versículo 16, donde dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció qué querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Mira lo que dice el versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. En gozo. Miren, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta de que en este mundo, si tenemos tristezas, todo eso se va a convertir en gozo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede guardar nuestros corazones. Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, ni tenga miedo. Miren, hermanos, la paz que da Jesús no es la paz que el mundo puede dar. La paz que el mundo da es una paz fugaz y una paz que depende de las circunstancias, depende de que no hayan dificultades, problemas. Pero Jesús está diciendo: ustedes tendrán aflicción, pero su aflicción, su tristeza se convertirá en gozo. Y les está diciendo: mira, mi paz les voy a dejar, mi paz les doy. Jesús no podía darle algo a los discípulos de lo que él no tuviera. Por eso les está diciendo: mi paz os dejo, porque Jesús estaba en paz. El gran ejemplo de paz que tenemos nosotros es Jesús, porque Jesús va a ser crucificado, Jesús va a morir y aún así tiene paz. O sea que la paz no depende, hermanos, de las circunstancias que nos rodean, sino que depende de lo que hay en nuestro interior. Y si en nuestro interior está Jesús, el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo, una de sus manifestaciones del fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, es amor, gozo, ¿qué? Paz. Paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará, mire, dice el versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 7. Guardará vuestros corazones. La palabra guardar es una palabra que se utiliza en el lenguaje griego cuando se habla de las ciudades, cuando las guardaban, las amurallaban. ¿Sí? En el libro de los Hechos leemos que, por ejemplo, a Pablo guardaban las puertas para que Pablo no saliera, porque planeaban matar a Pablo, ¿no? Y guardaban la ciudad, es decir, la rodeaban, la sitiaban, y las ciudades en aquella época estaban amuralladas, y al estar amuralladas, pues estaban protegidas de los enemigos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo? La palabra, la paz de Dios guardará vuestros corazones.
que nuestros corazones, si tenemos esa paz de Dios, van a estar así, amurallados, van a estar protegidos, van a estar rodeados de la presencia de Dios en nuestros corazones y nuestros pensamientos. Porque es allí donde ataca el enemigo, nuestra mente, nuestro corazón, con las dificultades. Que lo que trae eso que hablamos anteriormente, la ansiedad, la preocupación, el estrés, las enfermedades, las dificultades, ¿sí? Pero si tenemos la paz verdadera de Dios, eso va a guardar. Así como guardaban, amurallaba una ciudad, ¿sí? Sus puertas, sus límites con las murallas que tenían, que eran murallas grandes, pues guardar allí significa eso. Nos vamos a amurallar de la presencia de Dios y no nos va a afectar nada. No quiere decir de que nos sintamos, no quiere decir de que en un momento dado no podamos a expresar emociones, pero ese no va a ser nuestro estado en el que vivamos, sino que la paz de Dios, en medio de todas las dificultades que podamos estar atravesando, nos va a guardar. Y quiero que usted y yo, hermanos, entendamos y estemos completamente dispuestos a recibir esa paz. Porque si en realidad no está esa paz de Dios en nuestras vidas, es porque nos hace falta, hermanos, confianza en Dios. Es porque en realidad nos está faltando presentar nuestras peticiones. Y yo le invito a usted, hermano, hermana, persona que nos está viendo, que ahora que terminemos el estudio vaya a, como dice el Señor, en su cuarto, cerrada su puerta, y clame a Dios y presente su petición, sus peticiones, sus rogativas ante el Señor. Y sabemos y estamos seguros que Dios escucha el clamor de su pueblo para obtener esa paz interior. Y puede estarse derribando el mundo entero a nuestro alrededor, pero nuestro estado interior no cambia. Y por eso Pablo lo dice en un pasaje en 1 Corintios, que nuestro hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva de día en día. Y eso es lo que podía obtener Pablo y podemos nosotros también tener en nuestras vidas, que nuestro ser interior no es afectado, que ese espacio interno, interior que hay en nuestras vidas, no puede robarlo nadie en nosotros. La paz de Dios no la podrá robar nadie. Podremos sufrir muchas cosas exteriormente, podremos perder muchas cosas a nuestro alrededor externamente. Podemos perder la salud, podemos perder cosas materiales, podemos perder una economía estable, podemos perder cualquier cosa. Pero la paz de Dios, hermanos, se ve allí, adentro, y se manifiesta en nuestro ser interior, a tal punto de estar tranquilos, confiados y mostrar esa paz a los demás, a las personas que nos rodean, a las personas que están a nuestro alrededor. Así que no vivamos, hermanos, como los gentiles, porque las personas del mundo viven así, afanadas, angustiadas, estresadas. Que la paz de Dios esté en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Y estaremos hablando en nuestra próxima estudio acerca de eso, de los pensamientos, de la mente. La importancia de que nuestros pensamientos sean agradables delante de Dios. Y no que por culpa de las dificultades y las circunstancias se robe la paz. No es la idea. Hermanos, dejemos allí. Muchas gracias por acompañarnos, por disponerse a escuchar la palabra de Dios y seguir aprendiendo de lo que Dios nos enseña y nos sigue enseñando a través de su palabra. Vamos a colocar a Dios, vamos a colocar nuestras vidas al Señor
en oración. Y vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir a Dios para que su paz llene, invada y esté en nuestros corazones de aquí en adelante. Y si usted y yo, hermanos, hemos dejado que las circunstancias, los problemas nos angustien, nos afanen, nos preocupen, y por culpa de eso tal vez hemos afectado relaciones, hemos turbado nuestra familia, hemos ocasionado disputas, conflictos, o aún nuestra misma vida esté siendo afectada por eso, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que su paz nos guarde.